Demos más gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios. Qué bueno, qué lindo. Gloria a Dios. Pueden, acomódense nomás, siéntense, queridos. Siéntense. Una agüita. Bueno, para mí también no deja de ser una bendición que ustedes me hayan considerado la fraternidad de pastores para que yo pueda venir a participar con ustedes. A nosotros nos hace mucho bien esto, venir acá a Chile, venir a cargar la batería. Acá venimos a fortalecernos en el afecto, en el cariño que ustedes nos brindan. Claro que sí, estamos muy contentos, muy felices. Bueno, el sueño de muchos que muchos se fueron al polvo de la tierra a dormir esperando un avivamiento. Soñaron con un avivamiento, vivieron con la expectativa. Yo creo que nosotros somos la generación que tiene que ver ese avivamiento. Pero tenemos que producir el avivamiento. El avivamiento no va a venir por venir nomás. No, tiene que pagarse un precio por ello. ¿Y cuál es el precio? Dice el apóstol, el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, y en el versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Padre nuestro que estás en los cielos, te pido tu ayuda, la guía del Espíritu Santo para, Señor, transmitir, Señor, la fe de tu palabra, para transmitir lo que tú quieres comunicarle, porque tú tienes más interés que yo, Señor, en que se produzca un avivamiento grande en una nación, que han habido muchos hombres, Señor, que no vieron el avivamiento. Por eso dame tu gracia para estimular, para dar ánimo y fortalecer a las personas que están esperando algo grande tuyo. Te pido tu guía para que el Espíritu Santo me dé la palabra justa en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Las tres condiciones, siéntense nomás, condiciones. La iglesia nació con un avivamiento, pero ellos pusieron las condiciones. Lo primero, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión. La comunión era tan importante, tan fundamental. Fíjense ustedes que el apóstol Pablo dice: cuando yo llegué a Troas para predicar el evangelio, aunque se me abrió puerta en el Señor, en todas partes lo apaleaban, lo golpeaban, lo lastimaban, lo azotaron varias veces. Aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu. Así que, ¿por qué? ¿Por qué no fue el único lugar donde él no pudo predicar? Sabiendo que tenía puertas abiertas. ¿Cuál era la causa? Dice: porque no hallé a mi hermano Tito. Así que despidiéndome de los hermanos, partí para Macedonia. Para él era más importante la comunión, el saber de su hermano, qué le habrá pasado, habrá caído en manos de ladrones, habrá naufragado, estará enfermo. Era una desesperación por ver a su hermano. Eso se llama comunión. Eran comunicativos, amistosos, se interesaban el uno para con el otro. Por eso que es muy triste. Hace poco tiempo atrás se inauguró una iglesia muy grande allá en la Patagonia Argentina, y lo inauguró un joven pastor, un muchacho de 40 años. Levantó creo que es el templo, es un monumento en una ciudad. 50 metros de largo, 20 de ancho, los coros. Y yo fui a predicar ahí. Y él dice: yo extendí invitaciones a todos los pastores. Solamente 2 vinieron a alegrarse conmigo. 2 solo. Qué falta de comunión, qué falta de cariño, qué falta de interés en el bienestar de sus pastores. ¿Cómo vamos a esperar un avivamiento cuando cada uno quiere agua para su propio molino? Cada uno quiere engrandecer su pequeño reino.
Así nunca va a llegar el avivamiento que esperamos. La iglesia apostólica eran comunicativos, se extrañaban, ellos eran compañeros, ellos eran personas que iniciaban diálogos, se interesaban el uno para con el otro. La segunda causa que hizo fuerte el avivamiento en la iglesia apostólica era también lo que dice en el partimiento del pan. Eso ya se ha perdido mucho tiempo. Dice que la iglesia de Corea del Sur, de Pau Chong-Gi-cho, que llegó a ser la iglesia más grande del mundo, dice que una de las virtudes que esa iglesia tenía para poder hacer la iglesia más grande del mundo, que todos los cultos terminaban con un pequeño agape, con comer algo junto, aunque sea algo muy pequeño. Y ellos por eso que producían el avivamiento, porque tenían una identidad de familia. La iglesia siempre tiene que entender esto, que más que hermanos somos una familia, que de vez en cuando debemos comer juntos. Comemos una vez al año nuevo, cuando hacemos los bautismos. El mundo también los hace. Al menos de vez en cuando comamos juntos como familia, porque el comer nos identifica como familia. ¿Cuál es nuestra relación? Nuestra relación es de púlpito a banco. En el otro culto nos vemos. ¿Cuándo vamos a hacer un tiempo para comer, para compartir la amistad, el cariño? Y la otra virtud que tenía, oraban juntos. Acá está el secreto, orar juntos. Nuestras reuniones de oración, donde quiera que uno va, son las reuniones más pobres. Son las reuniones donde más gente falta. Fíjate usted que en la iglesia apostólica no se habla, es verdad que había milagros, sanidades, pero todas las reuniones que se nombran solo en el libro de los Hechos de los Apóstoles eran iglesias de oración. ¿A qué culto iba Pedro cuando libertaron al paralítico? Al culto de oración. ¿Qué culto iba a hacer Pablo cuando liberó a la pitonisa que les tiraba flores? Estos son los siervos del Dios Altísimo. Iban al culto de oración. ¿Qué culto estaba haciendo Pablo cuando la Lidia, la vendedora de púrpura, le dijo posen en su casa? El culto de oración. ¿Qué culto estaba haciendo la iglesia cuando Pedro iba a ser echado, le iban a cortar la cabeza? El culto de oración. 4 reuniones de oración se escriben solamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Dónde están las oraciones? Si queremos un gran avivamiento, tenemos que recuperar la oración urgentemente. Decía Gigi Ávila, decía: el hombre y la mujer que no está orando se está apartando, está en caída libre, se va a venir abajo, se le va a venir toda la estantería abajo, los dones, los talentos se le van a ir apagando. Y cuánta razón tenía Gigi, un hombre de oración. Por eso, hermanos queridos, la mejor manera de poner una iglesia en pies de guerra es poniéndola de rodillas. Porque la gente que camina arrodillada nunca tropieza, nunca hace escándalo, nunca se cae, nunca se lastima, porque andan arrodillados. Pero corremos y corremos, por eso es que las postas públicas están llenas de heridos que llegan, que corrieron. Por eso los grandes avivamientos, bueno, siempre comenzaron con cultos de oración. Un joven de 13 años, llamado Evan Robel, de 13 años, le dijo a un amigo de él: vamos a ver el avivamiento más grande de la historia. Creo que veremos a 100.000 almas que vendrán a los pies de Cristo. Era un joven de 13 años que entendió que el poder de la oración era lo único que podía producir un gran avivamiento. Y comenzó a orar desde muy joven. Tuvo una visión de un sueño, que una mano bajaba de la luna y cubría todo el país de Gales. Lo que pasó en ese avivamiento es grandioso lo que pasó, porque fue un muchacho joven que se dio cuenta que el valor
para poder llegar a un avivamiento era la oración. Una iglesia que no ora, no, va a vivir soñando, pero nunca le van a poner pata a los sueños. Hay que hacerle caminar los sueños. Por eso que dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando Dios lo liberta del poder del pecado, las consecuencias del pecado, y le da poder para no volver nunca al pecado, se libera para siempre. Se libera. Los esclavos no tienen derecho a soñar. Por eso dice, serán como los que sueñan. Los sueños se van a hacer realidad. Pero ¿cuándo? Cuando nos liberemos del pecado que impide que el avivamiento llegue. Y para eso tenemos que llevar una vida disciplinada de oración. Disciplinada. La reunión de oración debe ser la reunión más concurrida en la iglesia. Pero lamentablemente, por eso que no vemos el avivamiento que se espera tantos años. Y este muchacho, ahora fue tan grande el avivamiento que produjo en Gales, que los alcohólicos dejaban todo el alcohol y se convertían en hombres buenos padres, invertían en su familia. Los alcohólicos eran transformados instantáneamente en el gran avivamiento de Gales. Las rameras, los deportistas se convertían, dejaban sus pecados porque la iglesia despertó a la oración. Por todo el país se oraba. Los intelectuales, los teólogos, todos venían a escuchar a ese joven que produjo el avivamiento más grande de la historia de Gales. Todos venían a oír, los diarios, los periódicos. El avivamiento despertó en la sociedad misma. La gente era impactada, eran atrapados, atraídos. Me contaban hace años atrás que en Frutillar, una ciudad chilena, dice que sucedió un fenómeno. La ofrenda de la escuela dominical superaba la ofrenda de todo el culto de domingo donde había niños. Y dice, ¿qué está pasando acá? Dice que los chicos se desesperaban por llevar ofrenda. Un hermano dijo, yo cuando oí la noticia, yo quise ver si era verdad, dijo, y se fue a una escuela dominical. Y dice que apenas entró al templo, estaba desesperado para que levanten la ofrenda. Se derramó un espíritu dadivoso. Eso es lo que tenemos que entender que la oración es contagiosa. Tenemos que contagiar a los demás, despertar el interés, llamar a los demás a la oración. Dice que los musulmanes oran 5 veces al día. Un amigo mío estuvo en un país árabe y dice que las mezquitas tienen parlantes y los parlantes comienzan a transmitir a las 6 de la mañana. Mejor que dormir es orar, mejor que comer es orar. Transmiten los parlantes, la segunda oración lo mismo, mejor que trabajar es orar. 5 veces al día están bombardeando a los musulmanes a la oración. Y ellos dejan todo, pero todo lo que están haciendo para orar. Dice que uno de los entrenadores de fútbol argentino fue a entrenar la selección de Arabia. Estábamos jugando un partido en el estadio. Estaba lleno de público y comenzaron las mezquitas a tocar las campanas. Y dice que todos pararon, el árbitro, los jugadores, los periodistas, los linemen, los árbitros, y todos mirando hacia las mezquitas, hacían sus oraciones. A los únicos que no se les no estaban obligados eran los que no eran musulmanes. Por eso, ¿cuándo vamos a ganar a los musulmanes para el reino de Dios? Si nuestra oración es tan pobre, tenemos que superarlos. Si no los superamos, el avivamiento, jamás vamos a tener grandes avivamientos en los países musulmanes, árabes, porque ellos nos llevan la delantera. Dice que en el avivamiento de Gales, que fue despertado por este hombre, hijo de un padre minero,
explotó la mina y él se metió a la mina. Y el muchacho minero, que era un hombre bruto, sin embargo, Dios no necesita personas especiales. Cualquiera Dios puede tomar, el que dispone el corazón. Y él lo dijo, va a haber un avivamiento tan grande. Hasta los animales en las minas de carbón, vieron el impacto del avivamiento, porque en las minas de carbón los animales eran maltratados, los animales morían en la rueda ahí. Hasta ellos fueron beneficiados por el avivamiento de Gales. Se les trató con ternura, porque la Biblia dice: el hombre de corazón bueno trata bien a su bestia. Hasta las bestias fueron beneficiadas con el avivamiento de Gales. Los milagros, si ustedes echan internet, van a ver cosas grandiosas lo que sucedió. ¿Cómo será que hasta el día de hoy día, en Gales, en la ciudad donde el avivamiento dice: esta es la ciudad del Espíritu Santo? Quedó en la memoria de la ciudad, en la memoria de lo que pasó en ese país. Pero este muchacho, para producir, todos los días leía la Biblia, todos los días oraba, los teólogos venían a escucharlo. Falleció a los 62 años, pero lo que hizo fue extraordinario, grandioso. El avivamiento de Gales quedó marcado en la historia, porque él quería un avivamiento, soñaba con un avivamiento. Por eso, ahora que somos libres del poder del pecado, debemos soñar, porque los esclavos no tienen derecho a soñar, solo los hombres que han sido libertados. Sueñen. Yo me acuerdo cuando yo era niño, yo vivía en la escuela Capitana Ávalo, ahí, cerquita de la escuela de aviación. Ahí me crié yo en medio de la pobreza y el hambre. Y yo veía que los aviones subían y bajaban. Y yo decía: ¿podré algún día soñar, volar en un avión? Porque yo pensaba que los aviones eran para los deportistas, para los políticos, para los artistas de cine. Yo miraba la cordillera de los Andes, me parecía un sueño un día cruzar esta gran cordillera. Pero me comencé a soñar que un día podía volar. Hoy día puedo decirles a ustedes, que no puedo ni contar las veces que ha soñado en todo tipo de aviones, hasta en el Hércules de la Fuerza Aérea, que ahí entran solo gente del ejército. Ahí también anduve metido entre los tractores, camiones que hay adentro. El Hércules. Por eso, hermano, tenemos que volver a la oración urgentemente, y Dios va a poner sueños de Dios, porque los sueños vienen a través de la oración. ¿Para qué? Y lo que sucedió en Gales, si usted echa a internet va a ver, muestran hombres que no tenían brazo, y mientras están orando, el brazo comienza a aparecer. Un hombre con así un montón de carne de más, era como un elefante. Mientras oraban, y se fue formando la cara. Hasta los niños ponían las manos sobre los enfermos. Pero ¿cuál era el secreto? La oración llenaba todas las casas. Todo se llenaba por el poder de la oración. Eso tenía la iglesia apostólica, comunicativo, comían juntos y lloraban juntos. Esa oración junta es la única que nos puede dar esperanza de un gran avivamiento. ¿Qué podemos esperar? Hay tanta historia de avivamiento que a nosotros nos tienen que desafiar. El avivamiento de la calle Azusa, allá ¿cómo se llama en inglés? Estados Unidos, en Los Ángeles, California. ¿Cómo comenzó ese avivamiento? ¿Usted cree que comenzó con un gran teólogo? No, comenzó con William Seymour. Nació en 1870, el 2 de mayo. En 1905 comenzó la pasión por el avivamiento en la calle Azusa, en Los Ángeles. Dice, lo visitó el Espíritu Santo a él y a un grupo de mujeres, como de 15, y casi todas eran mujeres analfabetas, no sabían ni siquiera escribir, y él le faltaba un ojo.
Oiga, cuando Dios quiere usar un hombre que tiene un corazón dispuesto, no le importan los defectos que pueda tener. Es lo que busca un corazón dispuesto, no importa que no tenga cultura, que no tenga la universidad. Y así comenzó el avivamiento en la calle Azusa. Dice, era hijo de padres de esclavos. Era hijo de padres de esclavos y era mezcla de norteamericano y africano. Qué tremendo cómo Dios usó a ese hombre por una pasión. Él desde muy joven buscaba a Dios. Por eso cuando uno ve a un joven que busca a Dios, empújalo, anímalo. Porque todos esos hombres jóvenes que se disponen a servir a Dios tienen un tremendo futuro. Por eso la Biblia dice, acuerda a tu Creador en los días de tu juventud, porque tú no sabes lo que puede hacer Dios contigo. Dios está esperando un hombre, busca un hombre y también busca una mujer. ¿Saben ustedes que Dios no hace diferencia de hombre y mujeres? Si ustedes leen la historia de los generales de Dios, van a encontrar que una mujer viuda con 3 hijos fundó una de las organizaciones más grandes del mundo, la Iglesia del Evangelio Cuadrangular. Eso lo empezó una mujer viuda con hijos y produjo un mover mundialmente, una de las iglesias más grandes acá en Brasil, en la Cuadrangular. La historia de esa mujer es fantástica, grandiosa. Dice que antes de partir de este mundo, ella misma en su iglesia apartó casi 1.500 pastores en el día de su funeral, que fue un acontecimiento nacional. Más de 8.000 pastores estuvieron en su funeral. Una mujer con visión misionera. Acá mismo está la iglesia del Evangelio Cuadrangular. ¿Quién iba a pensar que esa gran institución comenzó con una mujer viuda? Así que, hermana, si tú te pones en las manos de Dios, ¿quién sabe lo que Dios puede hacer con tu vida? Como lo hizo con esta mujer grandiosa mujer que aceptó el desafío. Porque el avivamiento puede ser instantáneo, pero también puede ser progresivamente. Y hay una historia que no es muy conocida, es el avivamiento de los hermanos moravos. Cuando la iglesia era perseguida en los tiempos de la Reforma, los quemaban en las hogueras, andaban huyendo los cristianos por Europa, porque era terrible la matanza sobre cristianos. En una sola noche, en la famosa noche de San Bartolomé, casi 70.000 cristianos fueron quemados, matados terriblemente. Entonces hubo un conde que se llamaba Swinderson, y él era un conde alemán. Y él tenía una estancia y ahí se refugiaron los hermanos moravos. No los podían tocar porque era de propiedad privada. Pero la obra de esa gente es terrible lo que ellos hicieron. Comenzaron una vigilia de oración. Una vigilia de oración que duró más de 100 años. Esa historia es muy desconocida. 100 años. Una vigilia de oración y ayuno. Fue tan tremendo lo que hicieron los moravos. Dice que a los 65 años, la mitad de ellos salieron todos a los campos misioneros. Dice, cuando lanzaron los 2 primeros misioneros a los campos, era tal el gozo que tenían los moravos, era tal el gozo que cantaron 300 himnos. La alegría que tenían por los campos misioneros, por ir a alcanzar a los perdidos que están por el mundo. Dice que los primeros que salieron, los 35 primeros, dice que estos salieron sin sueldo y muchos murieron, casi 23 murieron. Dice que 3 misioneros de ellos se fueron a las minas de carbón, al África, donde los negros eran maltratados. ¿Y sabe lo que le decían los capataces? Los capataces le decían, estos negros no tienen alma. No tienen alma.
Olvídense de ellos. Se vendieron como esclavos. ¡Qué amor por los perdidos! Se vendieron como esclavos. Se metieron a las minas. A los meses habían 3 tumbas. Los 3 muertos por el sufrimiento. Pero más de 20.000 esclavos escucharon el Evangelio. Este avivamiento, el exponerse, eran tan consagrados a Dios que ellos tenían el testimonio. Dice que los moravos llegaron hasta el polo norte, llevando el Evangelio. ¿A dónde no se metieron? Y cuando venían para la Nueva Inglaterra, y los güeles venían en el barco parecía que ya se hundía, y los güeles iban llenos de miedo, porque ellos eran moralistas. Su padre, antes de morirse, Samuel Wesley, le había dicho el testimonio de adentro. Ustedes tienen que tener el testimonio adentro, que son salvos, que no son salvos por las obras. Y estaban asustados porque se acordaban de sus obras. Y los moravos iban cantando, sacando agua del barco para afuera, porque venían a traer el Evangelio a la Nueva Inglaterra, que era Estados Unidos. Y los miraban los güeyes. ¿Qué tienen estos que nosotros no tenemos? Y ellos le decían, porque ustedes confían en sus obras y no en la fe. Y con obras no van a entrar nunca al cielo. Porque la fe salvadora produce buenas obras, pero ustedes no tienen la fe salvadora dentro. Y ahí se les revela a los Wesley. Y de ahí Carlos Wesley, el más grande de los himnólogos, que escribió 3.500 himnos, compuso ese famoso himno que se ha cantado en el mundo: salvo navego en la nave salud, cantando el nombre bendito de Jesús. Lo cantan acá también. Lo compuso en esa noche en el barco, cuando se le revela que la salvación, por esos hombres consagrados, esos hombres que no les importaba sufrir, morir por la causa del Señor, por la causa de Dios. Pero hay una historia. Ustedes se van a poner a llorar cuando la escuchen, esta historia. También el avivamiento que sucedió en África. Dos misioneros fueron enviados al Congo belga. Fueron enviados estos para evangelizar allá. Un misionero y su esposa, su hijo de 2 años, dejaron Suecia y una pareja de misioneros rumbo al Congo belga. Cruzaron las montañas para llegar a los pueblos, a las aldeas. Eran todos idólatras. No los recibieron en ninguna parte a ellos. Los corrían. Se establecieron arriba de una montaña, se establecieron ellos arriba. Y nadie los venía a escuchar. El jefe les había prohibido escuchar a estos misioneros. Pero un niño venía a venderle huevo a los misioneros y venderle gallinas. Ahí, en ese lugar, en la montaña, ¿qué sucedió? La misionera tuvo un bebé y se le muere a los pocos días ella. El hombre quedó solo con su niño y con su bebé. Imagínense ustedes, solos. Entonces los otros misioneros que estaban con ellos bajaron más abajo para establecer una base misionera. Y él se quedó solo. Este hombre se decepcionó tanto, se le murió su esposa y se va, renuncia a su trabajo misionero. Escuche esta historia, es muy triste lo que pasó en este hombre. La nenita que nació en el campo misionero se las dejó a los misioneros que habían, y se las dejó y ellos la adoptaron como hijo. Era la niña sin patria. La criaron ellos y él volvió a Suecia. Decepcionado en extremo. Fracasado total. No había ganado nadie. Allá en Suecia se convirtió en un borracho alcohólico.
perdido. La niña la criaron los misioneros, se la llevaron a Estados Unidos. Allá creció ella y se casó con un misionero. Y un día le llegó a ella una revista donde había una cruz con el nombre de una mujer. Entonces va y para que le traduzcan, y encontró que el nombre de esa mujer era su madre. El nombre de su madre. Entonces ella leyó la historia de esa mujer, que esa mujer le daba evangelizó el niño ese. Y después murió el jefe y el niño comenzó a evangelizar a todos los que más podía. Y había ganado 300 personas para el reino de Dios. 300 personas. Ella se fue a Suecia para darle la noticia a su padre. Y cuando llegó allá le dijeron: no le hables del campo misionero. No le hables porque se va a volver loco. Está borracho. Perdió todo allá. No, papá tiene que saber que su trabajo no ha sido en vano. No ha sido en vano su trabajo. No, él tiene que saberlo. Y cuando ella entra, estaba borracho, tirado el hombre. Y la reconoce y dice: perdóname que te abandoné, hijita. Perdóname, papá, no te pesa haberme dejado. Tu trabajo no fue en vano. Mamá evangelizó a un niño y más de 300 se convirtieron a él, al Señor. El hombre revivió. El hombre revivió, pidió perdón a Dios. Ella se despidió y a los pocos días el hombre estaba cantando en la lengua de esos nativos que él había evangelizado. Pero lo más glorioso viene después. Mire lo que sucedió después, es fantástico. Ella fue a Londres con su esposa, con su esposo, a un congreso de misiones. Y presentaron a un misionero africano para dar un informe de la obra en Zaire. Zaire, porque ahora se le había cambiado el nombre de Congo belga a Zaire. Y estaba dando un informe. Él en su tierra, en África, donde él empezó la evangelización, dice que habían 100.000 creyentes convertidos, 100.000 creyentes. Entonces dice, qué impresionante, y bautizado 32 estaciones misioneras, un hospital, 120 camas y varias escuelas. Cuando esta misionera escuchó a este hombre dar ese informe, corre y le dice: misionero, ¿usted conocía a una mujer sí, hijita, claro que la conozco. La tumba de tu madre es la tumba más venerada. Todos los días hay flores. Yo siempre me pregunté, ¿qué habrá sido de esa hija? ¿Qué habrá sido de esa hija que nació en medio de todo ese sufrimiento? Yo soy esa hija, yo soy. Le dijo: tú tienes que ir a África, hijita. Tenés que ir a ver la obra que hay en África. Y vas a ver la tumba de tu madre. Y vas a ver cómo es venerada, es querida esa mujer. Ese niño que le vendía huevo, ahora era representante de las iglesias autónomas de África. Yo era ese niño que le compraba huevo a tu mamá. 100.000 creyentes, escuelas. Hermano, es fantástico, es fantástico. El avivamiento puede ser instantáneo, pero también puede ser paulatinamente. Y son historias desconocidas de la mayoría de las personas. ¿Para qué hablar de avivamientos por acá cercanos a nosotros? El año 1954, un hombre llamado Tommy Heath venía volando en un avión reemplazando a otro evangelista que tenía que predicar en una campaña en Buenos Aires. Y de repente él le viene a la memoria Perón. Y le dice a la azafata: ¿quién es Perón? Es el presidente de la República.
Entonces este hombre baja en Buenos Aires y pide hacer una entrevista para entrevistarse con Perón y para hablarle de la campaña que pensaba hacer en Buenos Aires. Y le habló de sanidad. Y la gente antigua sabe que Perón tenía una psoriasis acá en la cara. Por eso es que nunca lo mostraban de costado. Y cuando entra a la Casa Rosada, le habla del trabajo y de la sanidad. Y le pregunta a él, ¿usted puede orar por mí? ¿Me puedo sanar? Claro, ora por él y Dios le sana la cara instantáneamente a Perón. ¿Para qué, hermano? Ese hombre provocó el avivamiento más grande evangelístico que la República Argentina recuerda. Hay testimonios tremendos, los antiguos que yo conozco cuentan experiencias. 400.000 personas tuvieron una campaña. Traían una mujer enferma en un avión la traían moribunda, le dieron la información a él, que venía una mujer moribunda que a lo mejor no alcanzaba a llegar. Entonces él dice que sobrevuele el avión abajo, la campaña donde están las multitudes, y el avión empezó a sobrevolar, oró por ella y instantáneamente se sanó esa mujer. Los milagros que hizo, el evangelio cambió. Hay un libro que se escribe en Argentina, Perón y los evangélicos. Fue producto de la campaña de Tommy Heath. Fue tan grande lo que hizo ese hombre en el avivamiento. Muchos pastores hoy día son pastores de iglesia en Argentina, gracias a ese hombre que Dios lo usó para provocar el avivamiento más grande evangelístico que la República Argentina ha tenido. Me contaba un pastor anciano, dice que un día vino la campaña de Tommy Heath. Había tanta gente y llevaron a un peronista fanático, 54, cuando Perón lo sacaron a los cañonazos de la Casa Rosada. Entonces los militares, entonces dice que llevaron a un peronista fanático a la campaña. Y cuando empezó a orar Tommy Heath, él vio con sus ojos un niño que lo llevaron en silla de ruedas con un montón de fierro. Y cuando empezó a orar, le empezaron a sacar los fierros, lo levantaron de la silla de ruedas y comenzó a correr por la galería el niño. Imagínense ver a un niño paralítico, enfermo. La gente glorificaba a Dios y el hombre estaba tan impactado que lo único que le salía, ¡viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¿Por qué decía viva Perón? Porque lo tenía en el corazón. Ese avivamiento de Tommy Heath no se ha olvidado nunca lo que pasó en Argentina. Nunca olvidaron el avivamiento. Un muchacho de la aristocracia boliviana llamado Julio César Ruibal, paceño, fue a los Estados Unidos a estudiar medicina para curar a su pueblo. Y estando en la universidad, pasó una muchacha con el poncho boliviano y le pregunta, ¿para dónde vas? Voy a una campaña evangelística donde hay muchos milagros y sanidades. Se despertó la curiosidad, voy contigo. Cuando llegó allá y vio que los paralíticos corrían las sillas de ruedas, los sanados por ciento, dijo en su corazón, yo vengo a estudiar 8 años medicina para curar a mi pueblo y esta mujer con una simple oración cura a los enfermos. Dios mío, se volvió loco. Se volvió loco. Al otro día fue a la campaña otra vez y no pudo entrar a la campaña porque eran tantas las multitudes que habían que vino el Espíritu de Dios sobre él y se subió arriba de la silla y veía los paralíticos que no podían entrar. Y el tipo se sube arriba de la silla y viene el Espíritu de Dios y comienza a orar. Nunca había orado por nadie. Y comienza a orar y empiezan los paralíticos a sanarse, a caminar las sillas de ruedas. ¿Para qué? Revolucionó, dejó todo, se vino a Bolivia. Hermano, yo leí sus libros, leí los periódicos. Las campañas más multitudinarias que se han hecho en Bolivia la produjo este muchacho de 20 años. Yo estuve en una avenida en Santa Cruz de la Sierra con unos pastores
Esas avenidas que salen como 5 avenidas, una para allá, una para... Es como cuando usted va a La Plata, Argentina, tiene puras diagonales. Me dijo el pastor, eran tantas las multitudes que venía toda esta calle llena, toda esta llena, donde tuvieron que bajar un helicóptero. Y él oraba y hay fotografías donde estos son mis trofeos, sillas de ruedas, muletas. Este muchacho revolucionó Bolivia nunca más fue el mismo. Una de las iglesias, y Bolivia tiene iglesias muy grandes ahora, por un joven que se puso en las manos de Dios para cambiar la historia de Bolivia. La historia la cambió. Hasta el presidente de la República se interesó en el trabajo que Dios hizo a través de ellos. Y ahora voy a nombrar otro desconocido, pero muy conocido de acá. Un simple indio mapuche que nació por ahí, por Temuco, por Tolten. Ese hombre se llamaba Domingo Coligüenca Navarro. Mapuche, no sabía leer ni escribir. Y él oraba para que Dios levante un gran avivamiento con milagros y prodigios y señales. Y él pensaba que oraba por otro, pero nunca pensó que Dios lo iba a usar a él. Hermano, se cuentan historias de ese hombre en Argentina. Entró a Argentina a predicar. Me lo dijo un pastor amigo mío en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Él mandó a hacer miles de tratados para invitar a la gente. Y él y le dijo, ¿para qué mandaste a hacer tratados para invitar gente? Guárdatelo, no los vas a necesitar. Mañana a esta hora vas a tener autos a no sé cuántas cuadras. Vas a tener que sacar la gente a la calle. Él me dijo a mí, con duda, Mario, con duda guardé los tratados. Esa noche, cuando empieza la campaña, entra un paralítico. Y ese hombre no sabía leer ni escribir. Y usaba un poncho que usan los araucanos del sur. Cuando entró el paralítico, le tiró el poncho nomás. Lo tocó y el tipo salió corriendo por la iglesia. Esto corrió como rayero de pólvora. Al otro día, tal como dijo, estaban las multitudes, los milagros que se hicieron en estas campañas. Impresionante. Tuvieron que alquilar el estadio más grande, Domingo Coligüenca. Un hombre sencillo, un hombre que no tenía ninguna apariencia. Produjo uno de los grandes avivamientos de la evangelización en la República Argentina. Me contaba un pastor, cuando ese hombre se acordaba de los milagros, se le llenaban los ojos de lágrimas. Dice que llegó a una ciudad, creo que era Neuquén o General Roca, y estaba orando él ahí, orando en el templo, y trajeron a una mujer muy enferma, la trajeron en un taxi para que él ore por ella. Entonces el pastor de la iglesia, cuando oye, le dice, ¿está el misionero? Sí, pero está orando. Entonces va y le toca el hombro con mucho respeto, le dice, hay una mujer que se está muriendo afuera y quieren que usted ore. Y él le dice, decirle en el nombre de Jesús que está sana. Y siguió orando. El pastor decía, le venían las dudas salir a la calle y decirle a esta mujer lo que él mandó decirle. Iba hasta la puerta nomás y volvía para atrás. Le decía, pero misionero, lo necesitan a usted. Decirle en el nombre de Jesús que está sana. Y salió para afuera y volvió por tercera vez, este incrédulo. Y le dice, pero usted, decirle en el nombre de Jesús que está sana y no me molestes más. Cuando la unción está, hermanos, no necesitamos ni siquiera orar. Eliseo mandaba a los criados. Anda a ponerle las manos. Dice que el pastor salió afuera, al auto, al taxi, y le dice, ¿está el misionero? Sí está, pero no los puede atender. Está orando.
Y le digo, pero mandó a decir algo, ¿a qué hora podemos venir? Y ahí el pastor sacó, no sé de dónde habrá sacado fe este incrédulo. ¿De dónde? Sí, dio un mensaje. ¿Cuál fue el mensaje? Que le diga en el nombre de Jesús que está sana. Al instante se sanó esa mujer. Un indio chileno de nuestra tierra. Así que no creamos que solamente los grandes de Europa, Benny Hinn. No, Dios puede usar a cualquiera que se pone en sus manos para producir un avivamiento que traspase la frontera. Y voy a terminar con un amigo nuestro, se lo queremos todos. Gigi Ávila. Este es el epílogo. Estoy convencido de una cosa, que Gigi Ávila fue un profeta de Dios que nos regaló y nos trajo a este mundo para decirnos una cosa, una sola cosa: Cristo viene, sonríe, Cristo viene, Cristo viene. Un profeta de Dios, produjo un despertar evangelístico en toda América Latina. Donde iba ese hombre, hombres eran motivados para el evangelismo. Un hombre que nunca tuvo interés en la plata. Cuando vino a Chile, en la época militar, fue a Buenos Aires, lo entrevistó. Yo leí la entrevista. Y llega y la entrevista le dice, ¿cómo le fue en Chile? Nuestra campaña tuvo un déficit en Chile de $25,000. ¿Pero qué son $25,000 si 25,000 almas vinieron a los pies de Cristo? $1 por alma. ¡Qué amor, oiga! ¡Qué amor por los perdidos! Un hombre de Dios, un hombre que pasó a la historia. Un hombre de una conducta intachable. Un hombre no era amante del dinero. Cuando murió se fue al cielo. La cadena de milagros está mandando un informe. Dice que una vez fue a Estados Unidos y le dijeron, hermano Gigi, estos $7,000 se los damos a usted, para sus gastos personales y toda la ofrenda para el ministerio. Dice que apenas llegó a Puerto Rico, puso toda la ofrenda en el ministerio evangelístico, los $7,000 de él para la cadena de milagros. Desinteresado, totalmente. Los hombres que Dios levanta para producir grandes avivamientos nunca fueron hombres codiciosos de la plata. Nunca usó hombres que usaron la fe como una fuente de ganancia. El apóstol Pablo dice, hacen de la fe una fuente de ganancia. Apártate de ellos, no te juntes con ellos, no te asocies con ellos. Estos hombres no van a bendecir, no van a dejar fruto, solo traen ruido, pero no van a marcar vidas verdaderas como los moravos. Como Julio César Rival, como Domingo Coligüinca, no van a quedar fruto. Y esos hombres, la historia los va a recordar a los hombres que amaron el avivamiento, sufrieron por el avivamiento, pagaron el precio por el avivamiento. Esos hombres serán recordados y se va a cumplir lo que dice la palabra de Dios en ellos. La memoria del justo será bendita, nunca se olvidará de su memoria. Pero el nombre de los impíos se pudrirá, nadie se acordará. Por eso, hermanos, nosotros somos la generación que tenemos que hacer historia. Tenemos que hacer historia de nuestra vida. Historia para que mañana nos recuerden, dejemos una memoria de un servicio a Dios desinteresado, de luchar y orar sin cesar hasta que el avivamiento se derrame con potencia y con cambio de vida, con cambio de actitudes, que los hombres y mujeres que puedan disfrutar estos avivamientos puedan ser personas que van a ser nobles,
que van a tener perdón para el pasado, tranquilidad para el presente y seguridad para el futuro. Que Dios nos avive, que Dios nos despierte a una vida de oración, que Dios nos despierte a una vida de comunión, que Dios nos despierte a ser generosos y compartir y colaborar para que el avivamiento que esperamos pueda llegar más pronto de lo que nosotros esperamos. Yo me acuerdo cuando yo tenía mi hijito pequeño, tenía como 5 años, y me dijo, papá, comprame una bicicleta. Y yo le dije, no, papito, pedírsela al Señor la bicicleta. Y le dijo, Señor, quiero una bicicleta. Al otro día le vinieron a dejar una bicicleta a la casa y cuando la vio le dijo, Señor, yo nunca pensé que me iba a contestar tan rápido. Oremos por un avivamiento, podamos decir, Señor, nunca pensé que me iba a contestar tan rápido. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. El avivamiento viene, pero avivémonos nosotros primero. Dios les bendiga en gran manera. Amén, amén, amén. Gloria a Dios.